¿Qué tal, jóvenes? Bienvenidos a una clase de matemáticas con el maestro Jorge Valencia López. El día de hoy vamos a ver la fórmula para calcular el área de un polígono por determinantes. Pues bien, vamos a ello. El ejercicio que vamos a resolver es hallar el área aproximada del Cobae Plantel Telles por determinantes. Muchos de nosotros no conocemos este plantel, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos vamos a Google, tecleamos Cobae Telles, ¿sí? Nos vamos a Google Maps, le damos Enter y nos da la ubicación de este plantel y además nos da la superficie que ocupa este plantel. Pues bien, aquí tenemos la superficie, copiamos la imagen, la llevamos a una hoja milimétrica o bien en mi caso lo llevé al software GeoGebra, ¿sí? Ahí con la ayuda de la cuadrícula, con la ayuda de la herramienta punto, ubicamos un punto en cada vértice, automáticamente nos genera las coordenadas de cada punto que vamos dibujando y con esta información pues ya puedo empezar a hacer los cálculos. Algo que hay que hacer mención y recalco, que hay que rescatar esta información que nos da Google, nos da un pequeño segmento que nos dice que la longitud de ese segmento equivale a 50 metros. Entonces, yo para hacer la igualdad con la cuadrícula que estamos manejando en nuestro software, en nuestro plano cartesiano, puse un punto al inicio, un punto al final, uní con un segmento cada punto, y automáticamente me da la longitud de ese segmento, que en este caso es de 1.67. Esto quiere decir que 50 metros reales equivalen aproximadamente a 1.67 unidades de mi plano cartesiano. Pues bien, decía yo, con esta información podemos empezar a realizar los cálculos para calcular lo que me está pidiendo. Me pide ocupar la fórmula de área por determinantes. Vamos a recordar cuál es esa fórmula. La fórmula es esta: área es igual a 1/2 por la determinante de x1y1, x2y2, x3y3, y así tantas parejas de números haya, tantas parejas voy a escribir por debajo de cada uno. Hay una tercera columna compuesta por puros unos. Estos unos forman parte de la fórmula de determinantes para calcular el área. Pues bien, vamos a vaciar los datos. Cabe mencionar dos cosas aquí, que el resultado de esta determinante vamos a considerar el resultado siempre positivo, es decir, como valor absoluto, siempre positivo. Si el resultado me llegase a dar negativo, vamos a omitir el signo y nos quedamos con la magnitud positiva. Otra cosa, vamos a listar las coordenadas en el orden en cómo se va generando la figura. Eso es muy importante. No se vale saltear una coordenada. Que por ejemplo aquí pongo primero A y de ahí me salto a C. No. Debe de ser en el orden en cómo se va generando la figura. Entonces, si empezamos con una coordenada A, pues yo sugiero empezar con esa coordenada y a partir de ahí listar en el orden en cómo se genera la figura. Así, por ejemplo, x1 y 1 van a ser las coordenadas de A, 2.98, 4.04. x2 y 2 va a ser la coordenada de B, 4.74, 0.8. x3 va a ser la coordenada de C, 10.92, 2.89. x4 y y4 en este caso va a ser la coordenada C, 11.22, 11.73, y x5 y y5, hasta aquí llega esta determinante, hasta la 5, 7.57, 11.32. Y la tercera columna solo la llenamos con unos. Repito, estos unos forman parte de la fórmula de área por determinantes. Bien, si tuviéramos aquí una figura con más lados, obviamente habría más vértices, pues yo sigo listando aquí las demás coordenadas en el orden en cómo se va generando la figura. Si tuviéramos 10 lados, entonces tendríamos que listar aquí 10 vértices. Esta figura solo es de 5 lados, así quedaría. Bien, ya vaciamos los datos a nuestra determinante. La pregunta ahora es, ¿cómo se soluciona esta
fórmula. Pues bien, tenemos ya nuestra fórmula, ya llenamos la determinante. ¿Cómo se soluciona? Paso número 1. Así esta determinante contenga 3 puntos, que si fuesen 3 puntos, estamos haciendo mención a un triángulo, o tuviera 20 puntos, una figura de 20 lados, siempre vamos a bajar como primer paso las 2 primeras filas. Solo las 2 primeras filas. Repito, así tenga 3 lados, 20, 30, 40 lados, solo vamos a bajar las 2 primeras filas. Este sería el primer paso. Segundo paso, a partir de mi primer dato dentro de la determinante, voy a trazar diagonales de tal forma que enlace 3 números en forma diagonal. De esta forma, ¿sí? Entonces voy a trazar una diagonal, otra diagonal, otra y otra más. Ya no puedo trazar más diagonales porque si aquí trazara una diagonal, ¿sí? Solo estaría ligando 2 números, ¿vale? Entonces trazo diagonales solo con 3, ¿sí? Y no con menos, ¿sí? Entonces, hasta aquí, hasta que llego al último número, hasta ahí dejo de trazar diagonales. ¿Qué voy a hacer con esas diagonales? Pues voy a multiplicar los números que estoy ligando. Es decir, empiezo con la primer diagonal. Voy a multiplicar 2.98 por 0.8, resultado 2.384. Segunda diagonal, 4.74 por 2.89. Ojo, no me desgasto en multiplicar por 1 porque todo lo que se multiplica por 1 me da la misma cantidad. En teoría es 4.74 por 2.89 por 1. Pero la multiplicación por 1 no me desgasto en hacerla porque me va a dar la misma cantidad. Es la tabla del 1. Pues bien, 4.74 por 2.89 me da este segundo número, 13.6986. Solo pongamos atención ahorita en los números naranjas. Diagonales naranjas, números naranjas. Siguiente diagonal, 10.92 por 11.73 nos da el tercer número naranja, 128.0916. Cuarta diagonal, 11.22 por 11.32, 127.0104. Y última diagonal, 757 por 404 nos da 30.5828. ¿Sí? Estos son los resultados de multiplicar las diagonales. Algo que hay que hacer mención es en los signos. Si la multiplicación me da positiva, voy a sumar. Si aquí hubiera un negativo, que en este caso son puros positivos, pero imaginemos nada más que hubiera un negativo, por ejemplo, en el 289 fuera negativo, más por menos, menos, y entonces aquí hubiéramos puesto menos, respetando el signo de la multiplicación siempre aquí. Más cuando cuando la multiplicación me da positiva, menos sería si la multiplicación me hubiese dado negativa, de acuerdo a la ley de los signos. Pues bien, seguimos. Siguiente paso, ahora vamos a trazar diagonales contrarias de derecha a izquierda y hacia abajo, ligando también 3 números. Lo mismo, voy a multiplicar estos números. 10.92 por 0.8 me da este primer número azul. Vean que es diagonal azul, números en azul. Entonces, al multiplicar estos primeros números, obtengo 8.736. La siguiente diagonal, al multiplicar estos números, obtengo 32.4258. Siguiente, al multiplicar los números que se ligan con esta tercer diagonal, obtengo este tercer número, 88.7961. Siguiente diagonal, siguen siendo 3 números, vean, 2.98 por 11.32, 33.7336. Última diagonal, es la última diagonal que puede ligar 3 números. La siguiente ya no ligaría 3, entonces ya no la trazo. Hasta aquí me detengo hasta que llego al último número opuesto al primero que empecé a ligar.
Multiplico 474 por 404, obtengo 19.1496. Pues bien, este es todo el chiste para solucionar esta determinante. Bajamos las dos primeras filas, hago multiplicaciones de diagonales de izquierda a derecha, ¿sí? Todas esas diagonales las voy a restar por la suma de las diagonales ahora en azul, de derecha a izquierda, ¿sí? Pues vamos a hacer la suma de los paréntesis, vamos a sumar los números anaranjados y obtenemos este valor, 301.7674. Este valor viene de la suma de todas las diagonales naranjas. Bien, a eso le vamos a restar, insisto, este siempre va a ser resta, es parte de la solución de la determinante. Vamos a sumar estos números en azul, ¿de acuerdo? Que todos fueron más porque las multiplicaciones me dieron positivas. Si alguna me hubiese dado negativa porque algún signo hubiese sido negativo, pues hubiera puesto ahí la resta. Bueno, aquí hago la suma de estos números azules me da 182.8411. Lo que sigue, pues es hacer esta resta, los naranjas menos los azules, naranja menos azul, en este caso me da 118.9263. Este número solo queda multiplicarlo por un medio y el resultado es 59.46315. Ya tengo entonces el área de mi región en unidades cuadradas, unidades de mi plano cartesiano. Pero entonces, este valor, ¿a cuánto equivale ya en unidades reales, en metros? Pues bien, para ello vamos a utilizar esta equivalencia que tenemos aquí y que había mencionado al inicio. 50 metros equivalen a 1.67 unidades de mi plano. Pues bien, el área real la vamos a calcular ahora por una simple regla de 3. Observamos que 1.67 es a 50 metros. 1.67 es a 50 metros. La pregunta es, este resultado que obtuvimos en unidades cuadradas, ¿a cuántos metros cuadrados equivale? Simple regla de 3. Pongan mucha atención. El dato de aquí está en unidades cuadradas y los datos de aquí arriba estaban lineales. Entonces tengo que elevar al cuadrado el 1.67 para obtener unidades cuadradas y tengo que elevar al cuadrado este 50 para obtener metros cuadrados. Esto ya está en unidades cuadradas, esto ya no le hago nada de aquí. Pues bien, regla de 3, multiplicación cruzada, 59.46 por 50 al cuadrado y todo esto entre 1.67, ojo, al cuadrado. Solucionamos esa regla de 3 y obtenemos por fin el área del Cobae-Tellas, que es de 53.303.41 metros, y ahora sí son metros cuadrados. Pues bien, entonces obtengo ya el área en metros cuadrados y aquí tenemos la solución por el método de determinantes. Bien, cabe aclarar aquí una cosa. La clase pasada obtuvimos el área de esta misma región por el método de Herón. Vamos a hacer la comparación de método de determinantes y método de Herón. Vemos que hay una pequeña diferencia, ¿sí? No es muy grande, no es tan significativa, son 15 unidades la diferencia. A comparación del tamaño del terreno, es muy poco, 15 metros cuadrados, pero ¿a qué se debe la diferencia? Pues bien, con Herón lo que pasa es que estuvimos redondeando las distancias, desde que nosotros calculamos cada una de las distancias A, B, B, C, C, D, etcétera, estuvimos redondeando los valores. Dado que es muy difícil trabajar con radicales, estuvimos redondeando y por lo tanto al redondear números vamos perdiendo decimales y por lo tanto vamos perdiendo exactitud. Es por eso que a mi criterio es más conveniente trabajar con determinantes.
Pues bien, hasta aquí la clase de hoy.